11 de octubre nos reúne el tema de la elección que el próximo domingo se llevará a cabo en nuestro sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Por lo tanto, esta será una dinámica diferente y no tendremos un ponente, sino estaremos escuchando a todos los participantes de esta reunión. Así que pasemos a los turnos que ya han sido asignados para escuchar a cada uno de los compañeros que esté interesado el día de hoy en participar. Maestro Artemio, es usted el primer turno, ¿verdad? Lo escuchamos, por favor, maestro, hasta por 5 minutos. Gracias. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. No funciona bien el internet en la escuela, por eso pedí el primer turno, no es con ningún otro afán. No tomaré los 5 minutos, yo creo que tomaré solamente 3 y a diferencia de otras ocasiones, hoy haré lectura de un texto que preparé y no se lleva más allá de 2 minutos, 3 máximo. Muy bien. El próximo 13 de octubre de 2024 quedará marcado en el calendario sindical como el día en que Marco Aurelio Carvajal Leiva y sus esbirros del órgano electoral secuestraron la democracia participativa que durante varios años de lucha, diversas expresiones ideológicas al interior del CEMSEM hemos impulsado. Ese día podrán marcar libremente las boletas a favor de su planilla y anunciarán que un alto porcentaje de maestras y maestros sufragaron a su favor. Será la consumación de un fraude que han venido preparando con toda antelación. Solo que no tienen memoria histórica. Olvidan que hace 6 años el Comité Ejecutivo Estatal, encabezado por José Manuel Uribe Navarrete, se tardó más de 8 meses en tener la toma de nota, que para su fortuna, sus aliados priistas en la Secretaría del Trabajo le concedieron cuando aún no había terminado el proceso de impugnación. Esta vez, compañeras y compañeros, no será la excepción. Ante el rechazo y repudio de miles de maestras y maestros que no acudiremos a los centros de votación a convalidar su farsa de elección, este comité ejecutivo que resulte electo de este gran fraude tampoco tendrá la toma de nota. A través de este medio hacemos un llamado a las maestras y maestros conscientes para que no asistan a sufragar. No existen las condiciones necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional, ni tampoco para respetar su voluntad de sufragio, ya que en cada centro de votación existirán grupos denominados de seguridad que los condicionarán e intimidarán para que voten a favor de la planilla única. Compañeras y compañeros, no seamos partícipes. Compañeras y compañeros, camaradas, utilicemos este espacio para organizarnos y prepararnos para las elecciones de los comités delegacionales sindicales del próximo año y estemos alertas ante la eventual aprobación de una reforma a la ley de ISEMIN, que por cierto, el candidato compadre a la Secretaría General no ha podido articular comentario alguno, no porque no lo desee, sino simplemente por desconocimiento. Finalmente, desde la izquierda democrática sindical, los convocamos a no bajar la guardia, a redoblar los esfuerzos en esta lucha para lograr instaurar la democracia participativa al interior del CEMSEN, sin olvidar las consignas que nos identifican. El maestro luchando también está educando. Y de norte a sur, de este a oeste,
ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Gracias, maestro Artemio. Según el orden, el turno 2. ¿Me ayuda, maestro Memo, por favor? Sí, le tocaría a Martín. Gracias. Maestro Martín, lo escuchamos hasta por 5 minutos, por favor. Sí, pues buenas noches. Creo que seguir recriminando y seguir buscando al culpable de esto es por demás. Escucho algo favorable ahorita que dicen que vamos a prepararnos para las elecciones de los delegados. Sin lugar a duda, pues, nos han cooptado. A mí me pasó hace 3 años que al mismo supervisor le dieron la indicación que yo no tenía que llegar como delegado sindical. En este año fui claro y les dije que yo no veía ningún panorama con certeza para poder ganar la elección. Y no fui profeta porque yo me daba cuenta, a comparación de otros trienios donde realmente la disidencia se manifestaba y se hacía notar en los congresos o yo les llamo los circos del CEMSE. Se hacía notar, pero en estas ocasiones fuimos muy pocos y contados con las manos, así se los puedo decir, la gente que realmente se manifestaba. Entonces yo por eso veía, no veía condiciones para que llegaran. Y si llegábamos con una planilla, iba a ser integrada la mayoría por puros arribistas, la gran mayoría. Y entonces, ¿qué podíamos hacer desde ahí? Por eso fue mi rechazo, fue la invitación del maestro Serafín, del maestro Memo, constantemente yo lo rechacé. Pero yo sigo diciendo, yo soy cómplice de esto, que no se logró, pero ahí estuvimos empujando a compañeros delegados que estaban en ese movimiento, que desafortunadamente mal organizado por la maestra que designó el compañero Serafín, llevó a fraude, llevó a mal término el barco del MTM, expulsando a compañeros. A mí me sacó del grupo por haberle dicho que no era la manera como lo estaba haciendo. Y quiero decirles que los compañeros que estuvieron en el MTM, ellos recibieron indicaciones desde arriba que atacaran a los compañeros del MDM, o sea, nosotros, que no nos dejaran participar y que no, que ellos tenían que ser los que estaban en la cabeza. Y se quemaron y a final de cuentas terminaron explotando y los hicieron a un lado. Y terminó pues, una candidata que nunca hizo campaña y que su presentación como candidata no tuvo ningún discurso favorable y democrático como caracteriza precisamente a los compañeros del MD. Entonces, yo veo que tenemos que empezar a preparar, ya dejarnos. Yo hace rato les hacía comentario con tanta información que llega de la planilla, porque toda información que llega a favor y en contra de una persona le hace propaganda. Como sea, se hace propaganda. Yo les decía, tanta propaganda que ha llegado que ya me están convenciendo de ir a votar por ellos, ¿sí? Y aparentemente es negativo. Entonces, formemos esos cuadros para la nueva elección. Yo ya no voy igual y mi papel será igual que la que hacen varios de los compañeros del MDM, estar empujando desde afuera. Estar empujando ya ahorita el maestro Alonso, que es un delegado de la delegación que yo formo. No digo mi delegación porque muchos hasta en eso nos apoderamos. De la delegación que yo formo, él va a cumplir los requisitos que marcan los estatutos. Si él llega a la Secretaría General, entonces cumplirá los requisitos porque debe de cubrir 3 periodos delegacionales y uno siendo secretario general. Entonces vamos a trabajar desde cada trinchera, pero olvidemos al contrincante, vámonos con propuestas, porque con propuestas se gana. Acuérdese que ahorita la compañera presidenta hizo a un lado totalmente a la botarga y siempre con propuestas y llegó a la presidencia. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora nuevamente
Yo me considero que la democracia y la izquierda fuimos derrotados, pero fuimos derrotados por nosotros mismos, porque aún no somos capaces de tener realmente un equipo grande en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias, maestro Martín. Cedemos la palabra al maestro Francisco Javier. Hasta por 5 minutos, maestro Francisco Javier, por favor. Sí, buenas noches, compañeros. Pues yo también preparé un comentario en relación y te concluir con una propuesta en relación al capítulo 9 de las elecciones, en su artículo 69, inciso C, que establece que el voto debe ser libre, debe ser personal, directo, secreto y universal. Considero que lo que hemos perdido es esa libertad de elegir, que lo marca un principio democrático universal, ¿no? Para poder tener la posibilidad de hacer un voto libre, debe de haber opciones, debe de haber discusión, análisis y contrastar la mejor opción para que podamos decidir cuál es la mejor. En este caso, esa voto libre ha sido secuestrado y lo mismo pasa con el voto personal. Ya hace rato el comentario del maestro, el compañero Artemio lo decía claramente de ya, aunque vayas de manera personal, pues se va a inducir hacia dónde tienes que dirigir, o sea, tanto por la parte de la libertad como por la parte del ser personal, porque pues ya casi no te van a dejar solo en la urna, ¿no? Va a haber presión y eso implica que ya no va a ser personal ni directo, sino va a ser forzado. Por el otro lado, también el asunto de la universalidad, pues obviamente en el caso de los que estamos en media superior, sabemos que la gran universo de los compañeros se quedará sin la posibilidad de ser electo. Sí, tenemos una parte de los derechos, que es el asunto de las cuotas sindicales, pero la mayoría no tiene derecho a ser votado. Y además la universalidad implica que todos tenemos que tener los mismos derechos, independientemente, mientras seamos de base, independientemente de nuestro origen. El no hacerlo implica una discriminación. Entonces, como decía el compañero Martín, hablemos de propuestas, ¿no? Al menos considero que, además de lograr, que va a ser, como también lo comentaba él, pues estamos identificados, va a haber una intención de que no llegue ninguno de nosotros, y bueno, cada quien desde su propia delegación deberá de ver cuál es su estrategia para posicionar por lo menos a personas que tengan este tipo de formación democrática, que tal vez habría que incorporar en los estatutos el que no debe de existir nunca una planilla única, o sea, que sea una de las condiciones de las elecciones. En este capítulo 9, el instaurar que no puede haber una elección real con una sola planilla. Para que haya una elección debe haber por lo menos 2 planillas, siguiendo el modelo norteamericano, ¿verdad? De 2 republicanos y demócratas que se aglutinan ahí todas las, por lo menos en 2 áreas, todas las corrientes. Entonces, pues efectivamente es toda una simulación, un repudio, pero al menos a mí me alienta. Efectivamente, somos la mayoría, pues ya estamos en proceso de conclusión de los servicios profesionales en el magisterio. Sin en cambio, sí es preocupante ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, o ya estamos, de hecho, y a dónde se va a dirigir las nuevas generaciones del magisterio. Pasar de ser, por naturaleza, el maestro es una persona crítica, reflexiva,
y que obliga a que así sean los ciudadanos. Para eso estamos formados. Se aplaste ese pensamiento y se trate de nulificar lo que por naturaleza somos, seres pensantes y críticos. Entonces, compañeros, independientemente de que estamos en una etapa, pues, totalmente oscura de la etapa de la vida democrática del sindicato, pues yo creo que es justamente el momento en que a través de estas reuniones y con la presencia de ustedes nos hace tener la esperanza de que probablemente esto pueda en algún momento cambiar. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, maestro Francisco. Sería el turno del maestro Guillermo Tobar. Hasta por 5 minutos, maestro. Buenas noches, compañeros. Pues miren, el asunto de que solamente exista una planilla tiene muchas razones y puede haber muchísimas explicaciones. Tal vez no alcancemos a abordarlas en este momento. Pero, ¿por qué queremos que haya una real competencia para la dirigencia de nuestro sindicato? Porque hemos querido desde hace mucho tiempo que el sindicato sea una organización democrática. La razón principal es porque queremos que los mejores hombres y las mejores mujeres lleguen a dirigir esta organización. Eso garantizaría, en primer lugar, que los derechos de todos y todas nosotras y nosotros sean respetados y vayamos avanzando en ellos, que las condiciones en las que trabajamos sean mejores cada vez, que no dejemos que, como ocurre actualmente con el ICEMIN, como ocurre con otras entidades en donde estamos en desventaja, por ejemplo, en la forma en cómo se toman las decisiones a nivel gubernamental o a nivel sindical, no implica que la mayoría de los maestros tengan que ver en esa toma de decisiones. Nos han hecho creer que el sindicato es el Comité Ejecutivo Estatal. El sindicato lo somos todos y por lo tanto todos tenemos que tomar las decisiones y eso garantizaría que esas decisiones que se tomen sean convenientes para todos, porque, como dice el dicho, eh, dos cabezas piensan más que una y 100,000 pensarán más que esas dos. Entonces, eso es la garantía de que tengamos una mejor organización. Pero en torno a este proceso, había que analizarlo desde dos vertientes un poco distintas. Uno es el cómo las dirigencias quieren perpetuarse en el poder o por lo menos poner a la gente que sea dócil y que no vaya, por decirlo así, a escarbar un poquito y encontrar algunas cuestiones que no les sean muy gratas y garantizar que haya una continuidad, pero porque ellos tienen muchísimos, digamos, mucho interés, muchas condiciones preferenciales para que sigan detentando ese poder. Esa es una vertiente. Pero la otra vertiente es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros los maestros, porque elegir a nuestros representantes no es para cederles nuestra voluntad, no es para que ellos con ese voto vayan a hacer lo que ellos quieran. Lo que tienen que hacer es lo que la comunidad magisterial les exija, les proponga, les pida. Y eso no lo vamos a poder garantizar si no llegan compañeros que son realmente democráticos. Entonces, el llamado es, sí, a que analicemos cuáles son las circunstancias, cuáles son las problemáticas que impidieron que existiera otra opción, pero también darnos cuenta que nosotros somos capaces de poder crear esa otra opción. No se puede, por decreto, hacer que haya un número determinado de planillas que se inscriban. No podemos decir en los estatutos que haya 2 o que haya 3. Desde mi punto de vista, eso va a depender de la cantidad de participación que se pueda dar. Pero lo que sí se puede es cambiar las formas en que se pueden inscribir esas planillas. Porque, por ejemplo,
para esta ocasión, además de los requisitos que ya apuntaba Francisco, que se necesitan cumplir muchos requisitos y no se cumple la máxima de tener igualdad de oportunidades, de votar y ser votados en igualdad de oportunidades, hay que cumplir con esos requisitos. Pero además le agregaron otro que si lo miramos bien, era para cerrarle el paso a cualquier otra opción que se quisiera registrar. Se exigía que la inscripción de una planilla fuera avalada por al menos el 10% de los delegados. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, resulta impensable, no está en los estatutos, para empezar. Y sacando la convocatoria 48 horas antes, se entera uno 48 horas antes de que se pueda hacer el registro, en 48 horas, ¿cómo se puede conseguir ese 10% de firmas? Es prácticamente imposible hacerlo. Ese requisito es fundamentalmente para no dejar anotar otras planillas. Miren, por ejemplo, el proceso que se está siguiendo ahora de la reforma al Poder Judicial, permítanme que lo compare, porque también se ha hablado mucho en contra de esa reforma al Poder Judicial, donde se van a elegir jueces y magistrados. Pero fíjense, esa convocatoria está casi por salir y este proceso se va a llevar a cabo el año que entra. Fíjense con cuánto tiempo de anticipación, y eso contradice y realmente las críticas que se le está haciendo a este proceso, pero fíjense con cuánto tiempo de anticipación se va a preparar ese proceso. ¿Cuándo van a conocer los candidatos que se quieran registrar? ¿Qué requisitos deben cumplir y cómo se deben de preparar? Y sin embargo, aquí en el sindicato solo nos dieron 48 horas para poder cumplir ese requisito. Esto es lo que hay que cambiar. Y entonces yo me uno a la crítica de esta planilla única, en el sentido de que no tenemos por qué avalarla. Con un solo voto, esta planilla va a quedar electa. Así no vaya a votar nadie, esta planilla va a resultar electa, porque así lo quieren. Y sin embargo, es realmente, aunque hemos metido algunas protestas ya en el terreno legal, es muy difícil que se vaya a resolver en estos días. Así es de que va a ocurrir quizás lo que había apuntado el compañero Artemio hace un rato, que va a ser una ilegalidad y no le van a dar la nota, quizás, en este caso, a la nueva dirigencia. Sin embargo, lo que tenemos que hacer para que cambie eso es empezar a trabajar desde ahorita para precisamente no esperarnos 3 años, porque el año que entra vienen los cambios de comités delegacionales y ahí tendríamos que garantizar que los nuevos delegados puedan hacer las reformas a los estatutos que esta vez quedaron pendientes o que quedaron de alguna manera amañadas para que fueran solamente la posible participación de una planilla. Entonces, la invitación es a través de este conversatorio, y la propuesta específica que yo hago es que empecemos a trabajar para que los compañeros que se interesen, y yo creo que hay muchos, pero también a veces nos han cerrado los caminos y ha habido exceso de apatía y desinterés porque no vemos reflejadas realmente los deseos que queremos en la realidad que tenemos. Pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo mayúsculo para que empecemos desde ahora a trabajar con los compañeros que quieran integrarse en los comités delegacionales y que esos comités delegacionales vayan representados por gente realmente democrática que quiera hacer estos cambios necesarios para abrir la participación, para bajar el número excesivo de requisitos y para que se pueda dar una igualdad en cuanto a el sistema de participación. No podemos hacerlo al 11:45 como lo intentamos en esta ocasión. Hubo muchas fallas, estoy de acuerdo, pero los responsables no solamente están allá, del otro lado. Los responsables también estamos aquí. Y este es un llamado para que hagamos algo al respecto. Yo con esto termino porque creo que me estoy excediendo de mis 5 minutos y les agradezco su paciencia y pues no echemos en saco roto estas recomendaciones y comentarios que están haciendo los compañeros. Gracias. Gracias, maestro Guillermo. Recordarle a todos los asistentes que el día de hoy
La dinámica consiste en que cada uno de nosotros, quien quiera compartirnos algún punto de vista, crítica, contexto, etcétera, puede solicitar la palabra y será otorgada para todo aquel que lo solicite, como en este momento es el turno del maestro José María Cabral, perdón, a quien le cedemos la palabra. Maestro José María, lo escuchamos. Bueno, me parece que él ya participó, es el maestro Martín, pero no ha bajado su manita. Ya está, Entonces, sí. ok. Gracias. Gracias, maestro. Tiene entonces la palabra el maestro Miguel Ángel Uribe, hasta por 5 minutos. Maestro Miguel, lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Prácticamente hablando respecto de este proceso que estamos pues prácticamente por culminar con las elecciones que se vayan a llevar a cabo el próximo día 13, domingo de este mes, se ha visto, además de distorsionado, muy direccionado hacia un punto pues muy particular relacionado con lo que es la dirigencia actual y su encomienda, ¿no? Que es prácticamente heredar la Secretaría General, así como las mismas posiciones de todo el comité ejecutivo. Pero dentro de lo que cabe, compañeros, yo creo que esto se pudo fructificar o ha fructificado porque no ha existido en el delegado la verdadera vocación del trabajo delegacional, la representación que debe de haber de una base. Nosotros cuando asistimos como delegados a las diferentes reuniones, no se trata de asistir con la intención solamente de levantar la mano y escuchar, sino se trata de exponer. Debemos ser partícipes y debemos de llevar a cabo nosotros la guía del trabajo que deba de llevar a cabo el comité ejecutivo, con nuestra participación, con la voz que llevamos de los compañeros maestros. De tal modo que cuando platicamos los compañeros que ya me antecedieron respecto de los nuevos cuadros delegacionales, es importante que toda la base magisterial comprenda que cuando elija a un delegado, no lo elija porque es amigo del que está en el comité, ¿sí? No lo elija porque es conocedor del proceso que se llevó a cabo para una elección. No, que lo elijan precisamente a sabiendas de que este compañero delegado va a buscar el cambio rotundo en todo lo que es la gestión del actual comité. Por eso es muy importante que ahora que tengamos la oportunidad de renovar los cuadros delegacionales, busquemos a esas personas idóneas que tienen esa mística de trabajo, que sean realmente entregados a la vocación de un delegado sindical que busque precisamente la mejoría y llevar la voz de los compañeros maestros. El proceso se distorsionó desde ahí, porque cada que teníamos una reunión de delegados con el comité ejecutivo, se asistía exclusivamente a escuchar y a levantar la mano para darle el voto de confianza. Cuando se trataba de externar alguna posición que no era la que a ellos les convenía, en ese momento la mayoría chiflaba, gritaba, callaba al compañero que estaba hablando con razón, con justificación y con verdadero interés de democratización, ¿sí? Y esto es precisamente uno de los mayores errores, ¿sí? Debemos de ser un poquito más analíticos, debemos de revisar las propuestas, debemos de escuchar, pero no nada más eso, sino simplemente tenemos que llevar todo lo que se está comentando en las reuniones sindicales a nuestra propia vida profesional. ¿Qué nos va a beneficiar? ¿Qué no nos va a beneficiar? ¿Sí? ¿Hasta qué punto están interviniendo el comité ejecutivo en funciones? Está interviniendo por mí. Entonces, el llamado atento sería buscar a nuestros delegados que realmente sean
unos personajes que busquen la democratización, que busquen la participación y que lleven la voz del magisterio ante el comité ejecutivo, porque el comité ejecutivo no es autoridad, compañeros. El comité ejecutivo es representante, ¿sí? Es representante y va a ser el gestor, pero no es nuestra autoridad. Entonces, cuando nos dejamos convencer, cuando nos dejamos manipular a través de las diferentes estrategias que utiliza el comité ejecutivo para convencernos, es porque estamos fallando ya a lo que la base nos encomendó, ¿sí? Que es buscar el beneficio de los compañeros maestros. No echemos la culpa a nadie, vamos a buscar que nosotros mismos seamos los precursores y seamos los que propiciemos precisamente el cambio y que lo generemos, ¿sí? Eso es lo importante, que desde nosotros sea. Ahorita ya pues es un poquito tarde, pero digamos que no todo está perdido, ¿sí? Este equipo, el nuevo sindicalismo, busca precisamente a través de estrategias que no se dé de manera contundente la toma de nota o el posicionamiento de un comité ejecutivo espurio. Se busca una legalidad y eso es lo que nosotros invitamos a hacer. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, maestro Miguel Ángel. Recordar a todos los asistentes que el día de hoy hay participación para todo aquel que desee tomar la palabra y es posible también que quienes ya lo han hecho puedan volver a tomar la palabra. Quisiera yo, basada en los comentarios, en las participaciones que hemos tenido hasta el momento, hacer varias preguntas a ver si alguien se anima a intentar responderlas. Por ejemplo, a propósito de la última participación del maestro Miguel, sí, sabemos que en el magisterio hay mucha gente capaz, con la vocación, con las ganas de hacer trabajo por su zona. Y decía el maestro Miguel, vamos a encontrarlos. ¿Cómo hacemos una vez que los ubiquemos, que pensemos haber encontrado a ese maestro que sería mi representante ideal porque tiene estas ideas progresistas? ¿Cómo hacemos para que esos maestros participen? ¿Cómo estimulamos el hecho de que no solo somos un gremio unido cuando no nos pagan una colateral o cuando no nos dejan participar a los que sí teníamos intención? ¿Qué estrategias en esta reunión del Grupo Nuevo Sindicalismo podríamos implementar para que los maestros más jóvenes se involucren en la vida sindical y no estén tranquilamente esperando solamente el pago de su día del maestro, de sus días de aguinaldo, que son logros que se han obtenido sindicalmente? ¿O necesitaríamos volver a caer en esas condiciones paupérrimas en las que estuvo el magisterio años atrás, con la finalidad de que al sentirnos ahogados o al darnos cuenta de que no podemos sobrevivir con esas condiciones laborales, hasta en ese momento el magisterio va a decidir, el magisterio mexiquense va a decidir participar? Ya decían también los participantes, se trata pareciera que se trata de encubrir o se tiene que dar una continuidad a un trabajo que la mayoría hemos criticado, no solo los aquí presentes, otros que pues platicamos en las escuelas, que conocemos y pues vuelvo al tema del pago de la colateral del año pasado, ¿no? Nos juntamos precisamente reclamando la injusticia y la ineptitud del actual comité ejecutivo. ¿Qué necesitamos, maestros? ¿Cómo hacemos que más compañeros y sobre todo más nuevos compañeros, maestros que tengan 10 años o menos en el magisterio, se involucren, asistan a una reunión para conocer gente, para conocer los estatutos, para involucrarse en la vida sindical? Maestro Miguel Ángel, lo escuchamos, por favor.
Muchas gracias, Mayumi. Una de las razones por las cuales se ha tenido tanta apatía, y lo podemos constatar todos en nuestras diferentes zonas escolares, un porcentaje muy amplio desconoce de las funciones del comité ejecutivo. ¿eh? El desconocimiento prácticamente los hace nada más como que seguir la corriente sin involucrarse de una manera más profunda. Por lógica, ¿cuál sería una de las sugerencias que pudiéramos hacer y que yo he tratado de hacer al interior de la zona escolar? Capacitar. Una de ellas es capacitar a los docentes en reuniones colegiadas en donde se les dé a conocer cuáles son aquellas atribuciones que competen a un comité ejecutivo estatal, hasta qué grado nosotros podemos y debemos de presionar para que haya una mejoría, para que haya un cambio, para que haya una gestión y sobre todo buscar aquellos compañeros que tuvieran ese perfil de ser verdaderos aguerridos para defender sus propios derechos. Es cuanto. Gracias, maestro Guillermo, lo escuchamos. Gracias. Bueno, miren, primero lo que estamos haciendo aquí lleva ese propósito. La capacitación que habla Miguel Ángel es hacerle entender a los compañeros de qué se trata esto de ser sindicalista o de ser sindicalizado en el sentido más amplio. Y cómo es que tenemos que participar, porque hemos dejado que los demás hagan lo que quieren, o sea, las dirigencias hagan lo que quieren, porque es más cómodo para nosotros. Creo que tenemos que sacudir al compañero, sacarlo de esa zona de confort, porque finalmente elegimos a un comité para ver si ese comité nos resuelve la problemática que tenemos. Ya los elegimos y ahora ellos tienen la responsabilidad de resolverlo, pero no lo pueden hacer, definitivamente no lo pueden hacer. Una, porque no es un comité democrático, porque no ve por los intereses realmente de los compañeros. Y dos, porque no les daría tiempo. Las condiciones que se están dando, es decir, no es para que resolvamos los problemas caso por caso. Si nosotros nos atenemos a que cada problema se tenga que resolver de manera particular, nunca vamos a acabar. Lo que se trata es de resolver las cuestiones generales y eso es lo que tiene que ver un comité, el que resuelva las cuestiones generales, que haya una ley de ISEMIN que nos proteja más, que haya condiciones laborales que sean más benéficas, incluso que tengamos mejores sueldos para poder desempeñar mejor nuestra labor. Esas son cuestiones generales. No necesitaríamos, por ejemplo, de préstamos si tuviéramos un salario digno y suficiente para que pudiéramos resolver todas nuestras necesidades. Pero también lo que yo les diría a los compañeros es que no es una solución mágica. No se trata de que hoy nos planteemos una estrategia y que el día de mañana ya lo tengamos. Esto es algo que es una lucha constante y es quizás una de las cuestiones que nos falló ahorita. Sí es cierto que las planillas que quisieron registrarse, empezaron a hacer su trabajo meses antes, pero esto no es de meses antes. Incluso el mismo día de la elección hubo un intento de aglutinar en una sola opción las diferentes alternativas que había, es decir, las diferentes planillas, hubo un intento de que se fusionaran en una sola. No prosperó porque también hay muchos intereses creados, incluso en los grupos y en los individuos hay intereses muy, a lo mejor hasta cierto punto mezquinos que los lleva a participar. Nos tiene que llevar a participar el bienestar común y entender que el bienestar común, cuando lo logremos, nos va a tocar a todos. Eso es lo que yo les diría. Y la otra es, a lo mejor, no seguir la corriente, como decía el maestro Miguel. Miren, les voy a comentar algo, espero no me exceda, la llamada va a terminar en breve y espero me dé tiempo y haya otra participación. Pero, por ejemplo, para elegir a los integrantes de la planilla oficial, vamos a decirle así, la que está respaldada por el Comité Ejecutivo Estatal, es el mismo comité el que convoca a los delegados para que haga una elección. ¿Quién le dijo al comité? Bueno, esto se hace por costumbre, pero esto no debe existir. El comité no tiene por qué hacer eso,
porque imagínense la desventaja que tiene un comité que tiene todos los registros, que tiene todas las listas, que ha estado trabajando con todos los compañeros delegados. Es fácil que el delegado diga, ah, bueno, si yo estoy a favor del sindicato, tengo que hacer lo que mi comité me dice, pero para esos casos, el comité no tiene que decirlo. Por eso, cuando nosotros impulsamos la creación de un órgano electoral independiente, no era para lo que hace actualmente, que se ciñe a los designios del comité ejecutivo. Era precisamente para que él tuviera que ver con las elecciones, no solamente con las elecciones del comité ejecutivo estatal, sino que ese órgano electoral independiente fuera permanente y que también tuviera que ver con la elección de los compañeros que van a dirigir o que van a ser representantes más bien de las delegaciones sindicales. Ese órgano debe ser un órgano permanente, pero no está así en los estatutos. Entonces, al mostrarle todo eso a los compañeros, tenemos que hacer que reflexionen y digan, ah, aquí es donde tenemos que reformar las cosas. Por eso vamos a seguir haciendo estas invitaciones para que los más compañeros se interesen en este quehacer con el ánimo de cambiar las cosas para todos, no para unos cuantos nada más. Y yo termino con eso, les agradezco. Y esa sería probablemente el escenario ideal, ¿no? El poder lograr, no quiero usar la palabra cambio porque así se llama la planilla, pero digamos, lograr un sindicalismo que nos represente a los maestros mexiquenses, porque pues claramente estos últimos 2 ejercicios no lo han sido. Estamos por concluir la llamada, probablemente esta sea una introducción porque igual después del fin de semana será interesante volver a reunirnos, pero quisiera cederle, maestro Guillermo, la palabra para que nos explique cómo va a funcionar la transmisión de mañana o las siguientes reuniones que tengamos, por favor. Gracias, Mayumi. Miren, esta reunión no se pudo hacer vía YouTube por cuestiones técnicas, pero tengo entendido que se está grabando y mañana la vamos a poder retransmitir en YouTube para que más compañeros se enteren. Tenemos una página en YouTube de Nuevo Sindicalismo y ahí se pueden volver a ver los anteriores 14 conversatorios. Este es el conversatorio número 15 y cada semana nos hemos dado a la tarea de poder convocar a un nuevo conversatorio, perdón. Entonces, la próxima semana, con toda seguridad el viernes, estaremos realizando un nuevo conversatorio con una temática que puede ser cuestión sindical, puede ser laboral, puede ser incluso médica, incluso puede ser académica, porque tenemos que ir acrecentando la cultura general en todos los ámbitos para saber qué se debe hacer en tanto. Entonces, los invitamos a seguirse conectando a estos conversatorios y a incluirse incluso en este grupo que es Nuevo Sindicalismo. Ustedes nada más con que nos pidan que sean incluidos, pues los incluimos. Y en este caso estamos haciendo las reuniones vía Meet, pero también estaremos planteando un programa y un proyecto de trabajo para ir influyendo precisamente en lo que viene más adelante. Y esperamos contar con el apoyo y la participación de todos ustedes. Esto lo vamos a ir dando a conocer poco a poco y según se vaya elaborando, porque también no lo vamos a elaborar solo nosotros. Para que sea realmente democrático, tiene que ser elaborado con la participación de todo aquel que esté interesado en formar parte de este proyecto. Yo con esto termino y les agradezco a todos su asistencia y los esperamos para las próximas reuniones. Yo quisiera adelantarme a pronosticar que va a haber el próximo viernes. Vamos a hablar de la elección. Entonces, para que vengamos preparados. Maestra Adriana, tenemos tiempo exacto para su participación. Si nos hace favor de tomar la palabra, hasta por 5 minutos, la escuchamos. Maestra Adriana, tiene su micrófono cerrado. Buenas noches, perdón, levanté la mano por equivocación, estoy escuchándolos, pero sí, llegué un poco tarde, mas sin embargo, me parece interesante las propuestas para invitar a compañeros y seguir impulsando nuevo sindicalismo.
Gracias, Claro. buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Pues aquí nos encontramos el próximo viernes a las 7 de la noche y háganos el favor de seguir compartiendo la liga de Meet y si es que tenemos la posibilidad el próximo viernes de transmitir por YouTube, pues también para que más compañeros puedan enterarse y para que la grabación quede ahí para la posteridad. Maestra, ¿está solicitando la palabra, maestra Remedios? Sí, La maestra. escuchamos. Maestra, pues yo Sí. creo que la victoria se va a hacer integrándonos nuevamente, pero todos. Ojalá y que entendamos que la fuerza somos todos nosotros. Sí nos vieron la cara, pero nos fortalecieron más, la verdad. Yo no concilio el sueño porque nos amarraron de un pesebre, pero muy bonito. Pero lo que no saben, que la resiliencia nos las hicieron más grandes. Así que si ustedes pueden fortalecer con toda la disidencia, vamos a llegar a la victoria en 3 años, maestra. Es lo que les puedo decir. Excelente noche a todos. Muchas Sí. gracias, maestra Remedios. Eso es lo que necesitamos. Ah. Ánimo, ímpetu, nuevas caras, nuevas voces y que nos fortalezcamos entre nosotros. Este magisterio es parte de una sociedad que ya cambió. Bueno, pues no queda más que despedir agradeciendo la asistencia a todos los presentes y hacer la invitación para que vayan a YouTube a buscar los 14 conversatorios anteriores para conocer de qué trata Nuevo Sindicalismo y, por supuesto, sumarse porque solo juntos somos fuertes y todos nosotros somos el Magisterio Mexiquense, el Magisterio del Estado de México, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Soy Mayu Hernández, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, maestra. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, compañero. Hasta luego. Gracias a todos.